y el futuro de nuestra nación y, por qué no decirlo, del mundo. Para la Universidad Panamericana es mucho gusto recibirle en este espacio continuo de aprendizaje en la academia y especialmente en la Facultad de Teología. Nuestra universidad, como todas las academias, tenemos las competencias duras de más alto nivel, pero aunadas a las competencias duras, adjuntamos de la mano las competencias blandas o las competencias suaves. Porque nuestro lema, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Ese es nuestro lema central como Universidad Panamericana. Y nuestra filosofía está basada en los principios y valores del llamado el libro de los libros, el código de conducta, el manual del ser humano, la Biblia. Para esto contamos con nuestros cursos medulares que son transversales en todas nuestras carreras y que consisten en formar principios y valores de todos los profesionales egresados de esta casa de estudios. Que cada uno a quien le damos un título en las manos lleve con él esos principios, esos valores, esa ética profesional para desempeñarse en la labor que le corresponde a cada uno según su profesión. Es como nuestro esfuerzo principal en esta academia. Para esto contamos entonces con 3 cursos medulares transversales en todas las carreras. El ministerio de Jesucristo, principios y valores bíblicos, ética y responsabilidad ciudadana. Todos nuestros estudiantes reciben esos cursos para que vayan preparados, no religiosamente, sino con los principios de la vida del ser humano universales. Y en este avance y desarrollo en el curso de Introducción al Nuevo Testamento, del cual soy la titular, estamos ampliando los conocimientos para que nuestros estudiantes adquieran un pensamiento crítico. No sean solo gente que recite la fe, que solo diga sí sin saber por qué. El gran teólogo de teólogos, con 4 doctorandos y con un mercadeo excelente, el apóstol Pablo, decía, la razón y la fe deben de ir de la mano. Y entonces construimos ese pensamiento crítico con conocimiento, capaces de innovar pensamientos. En varias ramas vemos que este cristianismo bíblico que se ha desarrollado mundialmente como un fenómeno religioso que nace después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y que hoy predomina en 3 grandes vertientes: la rama católica, la rama ortodoxa y la rama protestante. Todos en un cristianismo que nace hace 2024 años aproximadamente. En aras de la construcción de nuevas corrientes de pensamiento, construyendo ese puente entre la fe, la teología y la ciencia, esperamos que este día disfruten nuestra conferencia. Estaremos llevando a cabo la conferencia, luego el conferencista abrirá espacios para preguntas. Así que si alguno quiere alguna notita para escribir, con mucho gusto se la podemos pasar para que escriban, o quieren hacer sus preguntas a voz en alto. Aquí se vale. Esta es nuestra tribuna abierta, les digo yo a mis estudiantes. Es la tribuna abierta, aquí hay algunos, donde pueden preguntar lo que a ustedes se les ocurra preguntar. Ninguna pregunta es mal hecha,
porque así es como avanzamos y preguntamos. Al terminar, tendremos en la pérgola que está al lado, inmediatamente de este salón, un coffee break. Por favor, si nos pueden acompañar y con gusto, si tienen preguntas de la universidad y nuestra facultad, nuestra licenciada Xiomara Villeda, ya va a entrar en un momentito. Ah, no, allá está, allá atrásito. Por favor, ponte de pie para que te miren. Ella podrá, cualquier pregunta que tengamos, muchas gracias, la licenciada Xiomara. Y tenemos algunos catedráticos de la facultad también aquí, que también pueden ayudarles a cualquier pregunta de la universidad. Saludamos a nuestros invitados esta mañana. A los señores de la Rafael Andívar, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Señor coordinador, señora catedrática, muchas gracias. Miembros del Consejo de la Universidad Panamericana, aquí tenemos a algunos miembros del Consejo de nuestra universidad, no están todos porque como por sus diferentes funciones, no están todos aquí con nosotros. Estimados catedráticos y compañeros, pares en nuestras aulas de varias facultades, profesionales ya egresados que también están aquí con nosotros, colaboradores de nuestra casa de estudios, gracias por estar aquí. Todos sean bienvenidos. Mi nombre es Magíster Magda de Custodio, catedrática del curso de Introducción del Nuevo Testamento. Le pido a la doctora Alba González, que es nuestra vicerrectora académica de la Universidad Panamericana y decana en funciones de la Facultad de Teología, que por favor venga aquí enfrente. Así que bienvenidos y disfruten por favor su conferencia. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Tengo el honor de presentar a nuestro conferencista, el doctor Julio César Alonso Aceituno. Él es médico y cirujano con diferentes estudios y especializaciones. Tiene una reconocida experiencia laboral, es investigador con una profesión muy acorde al siglo XXI, con una visión interdisciplinaria y una generación del pensamiento emergente. Sus aportes coadyuvan mucho al mejoramiento del tema de la salud y al bienestar de la humanidad. Así que hoy tenemos la oportunidad de aprender del largo recorrido académico e investigativo del doctor Alonso. Siempre lo he dicho y quiero repetirlo esta vez, aprender de la experiencia, aprender de la vivencia, aprender de la vocación de una persona es más rico que aprender de un libro o aprender de un medio digital. En esta oportunidad esperamos de ustedes, nuestra respetable audiencia, su atención, su reflexión y su juicio crítico para potenciar la temática presentada a través de una clase socrática. En una clase socrática es fundamental analizar las ideas con juicio crítico para interiorizar y construir nuevos conocimientos, nuevos pensamientos y nuevas acciones. Es un método, todos lo sabemos, inspirado en el filósofo griego Sócrates, que busca que los estudiantes profundicen en los temas a través de la reflexión y el cuestionamiento, en lugar de simplemente memorizar una información o repetir una información. Lo anterior esperamos de ustedes y especialmente que esa reflexión e interiorización se haga en función de la verdad. La verdad es fundamentalmente un atributo de Dios y se revela a través de la Biblia y de su creación. La verdad bíblica no es solo un concepto intelectual, sino una realidad que transforma vidas y relaciones. Muchas gracias, doctor Alonso, por este tiempo y por inspirar nuestras vidas para cumplir con nuestra vocación y nuestra misión en este tiempo y en este espacio de vida. Reconocemos la preeminencia y la autoridad de Cristo sobre toda la creación,
tanto visible como invisible, y de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Crezcamos hoy en nuestra fe, crezcamos hoy en nuestro conocimiento, crezcamos hoy en nuestro pensamiento y actuemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias anticipadas por la paciencia a esta conferencia o clase socrática, que la vamos a modificar un poquito. Y vamos a modificarlo en cuanto a que las preguntas que se hagan no se necesita una respuesta inmediata. Son preguntas que vienen para ser reflexivas, para que uno se las conteste en la interioridad, en la intimidad de su pensamiento. El tema, teología y ciencia, comprensión armoniosa y complementaria entre estas disciplinas. Este no es un título retórico bonito. Es lo primero que empieza a despertar la curiosidad de todos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se comprende la teología y la ciencia en una misma forma? ¿Cómo se complementan de alguna manera? Porque hasta hoy lo que uno encuentra en teología y ciencia son desencuentros. Son, si ustedes quieren, ataques entre uno y otro, entre la validez o la invalidez de A, B o C, texto, tema, concepto. Entonces vamos a ver cómo es que se forma una nueva corriente de pensamiento, porque todos los que están aquí tienen esa responsabilidad. La responsabilidad de dirigir una casa de estudio superior es la responsabilidad de dirigir el futuro de una nación. Entonces empecemos. Vamos a ver. Para hacerlo muy sencillo, se puede hacer una corriente de pensamiento en base al diagnóstico crítico del presente. Hoy estamos a 2000 años de cuando nació la teología. Ha pasado muchísimo tiempo entre los acuerdos y avances de la filosofía. Ha pasado muchísimo tiempo en la evolución de la ciencia. Entonces, el análisis crítico del presente puede ser una de 7 que les propongo hoy, oportunidades para formar corrientes del pensamiento. La segunda es la identificación de vacíos. Llamémosle vacíos, llamémosle lagunas, llamémosle cosas que aún no están. Aquí hay algo que es importante. Yo siempre he dicho que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia y no es un juego de palabras. Tiene una connotación muy profunda porque identifica vacíos. Los vacíos, aquello que no ha podido ser respondido o ha podido ser explicado, pero que existe. Luego tenemos fundamentos antropológicos y metafísicos. Y las palabras que son tan conceptuales como estas que encierran tanto, deben de ser pasadas a los estudiantes o entre nosotros de una manera más simple y no estar utilizando palabras que puedan darnos simple y sencillamente un bienestar al ego. Vamos a ver la formulación de nuevos principios con marcos epistemológicos, marcos de creación de pensamiento, porque eso es lo más importante. Tenemos lo que es la intervención de diferentes disciplinas con profundidad. Esto es importante, estos son los diálogos entre las diferentes disciplinas. Generalmente los expertos en filosofía están aquí, los expertos en teología están acá, los de la ciencia están aquí, los de la economía están acá, y todo el mundo se separa a hablar en su propio universo de lo que le interesa. Pero abrir un diálogo con el otro, no, porque es una posición recalcitrante, es una posición que no admite ningún reconocimiento. Ahí es donde empieza el término interdisciplinariedad, porque entonces tenemos la apertura, la madurez y la sensatez para sentarnos a dialogar y encontrar puntos de encuentro, no darnos la razón. Tenemos la encarnación práctica del pensamiento. Esto es cuando uno ya desarrolla una teoría, cuando uno desarrolla una idea. Vámonos por lo más elemental. Uno tiene una idea. Esa es la encarnación práctica del pensamiento. Desarrollarla es otra cosa. Y luego, una apertura escatológica y humildad crítica. La humildad crítica es lo más importante, porque si reconocemos que no todos lo sabemos,
empezamos a tener una humildad crítica. Estos serían los 7 principales, en mi opinión, formas de crear una corriente de pensamiento. Vamos a ver algo importante. El punto de esta mañana. Se propone ver la ciencia, la teología y la filosofía como caminos paralelos para encontrar la verdad. Ya la doctora de González decía, vamos hacia la verdad. La armonía entre estas tres no se limita a estudiar, como tradicionalmente se hace, los encuentros y desencuentros entre una y otra, que fue lo importante que les dije al principio. No venimos a contradecirnos unos con otros. Nos desafía a crear nuevas corrientes de pensamiento. ¿Y qué es una nueva corriente de pensamiento? Cuando yo hablo con alguien y digo, esto podría ser así, esto no podría ser así, estoy formando un pensamiento nuevo. Si a ese pensamiento nuevo le doy una acogida bajo un rigor científico, académico, desarrollé una nueva corriente de pensamiento y la vamos a ver cómo es que lo han hecho. Siempre una corriente de pensamiento nueva tiene que ser trascendente, porque si no, estamos en ocurrencias. Yo siempre he dicho en las conferencias que doy que el peor lugar para encontrar nuevas corrientes de pensamiento es Internet, porque en Internet escribe cualquier ocurrente y lo peor son ocurrentes con entusiasmo. Y tenemos que pasarle rigor intelectual, porque eso es importante. Hoy por hoy, la ciencia, la filosofía y aún la teología ha avanzado mucho en validar lo que nosotros pensamos. Analicemos el primero, Romanos 2:12, porque estamos desde el punto de vista teológico ahora. Esto todo el mundo lo conoce. Esto dice que no se acomoden al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente. Esto es lo que se enseña. Ahora, ¿será el momento de enseñar la teología de esta manera? ¿O le decimos al estudiante que este Romanos 2:12 llama a resistir los paradigmas dominantes que pueden ser reduccionistas, relativistas o materialistas? No estamos inventando nada nuevo, solamente estamos hablando de un idioma diferente. Antes de la venida de Cristo se hablaba muy diferente a los tiempos de Cristo. Y hoy por hoy, en los tiempos modernos, debe de hablarse diferente. Es el mismo sentido, es el mismo concepto, es el mismo texto, porque vamos a ver, si nosotros estamos apegados a la hermenéutica y a la exégesis de esto, ¿qué vamos a formar? Teólogos hermenéuticos, teólogos con exégesis, nada más. Pero de ahí en adelante, ¿cuál es el valor de la universidad? ¿Cuál es el valor del maestro de enseñar de esta manera los textos? Si cuando viene un estudiante, como los que están aquí, que son 20, 25 años, ¿qué les interesa más aprender? Cuando ustedes le hablan en el texto antiguo, probablemente lo sienten antiguo. Hablan en estos y les llama la atención cuando empiezan a utilizar palabras como reduccionista, relativista o materialistas, porque están entrando a un mundo nuevo. Cuando se inventó la imprenta, se universalizó el idioma. Antes de eso se llamaba tradición oral. Y la tradición oral, cada quien decía lo que quería, o como lo sentía, como lo percibía, como lo entendía. Vino los libros y unificó. Bueno, pero ¿cuándo se inventó la imprenta? ¿Cuántos años han pasado? Hoy por hoy tiene que establecerse una forma de hablar en el contexto, no llamemos moderno, actual. Veamos entonces el diagnóstico crítico del presente que les había comentado. Antes de innovar, antes de pensar, debemos comprender profunda y críticamente el estado actual del pensamiento. En la época antigua, habían grandes pensadores. No. Aquí viene un cambio muy importante. Aristóteles y todos los filósofos griegos no fueron grandes pensadores, y no lo son. Entonces, ¿qué fueron? Grandes observadores. Porque el inicio del conocimiento no es el pensamiento, es la observación. Entonces, gente que en aquel entonces, vamos a ponernos en el contexto de esa época,
gente que vivía que no tenía que pagar casa, no tenía impuestos, no tenía la SAT detrás, no tenía esto, todo lo que tenemos hoy. ¿A qué se dedicaban? No a pensar, a observar. La observación es lo más importante que tiene como principio el conocimiento del ser humano. Entonces, veamos ahora, observemos con profundidad y crítica el estado actual del pensamiento, la cultura, la ciencia, la espiritualidad misma. Hoy ha cambiado porque se observa desde diferente punto porque el mundo avanzó. Veamos, identificar paradigmas que hoy por hoy pueden ser explicados. Antes era imposible explicar la radio. Y algún día dijeron, vamos a tener la oportunidad de hacer transmisiones por radio. Eso era imposible. Era un paradigma. Se rompió Marie Curie con el radio y ¡pum! Se desarrolla toda una nueva corriente de pensamiento. Veamos entonces. Reconozcamos hoy por hoy que tenemos dilemas éticos para poder educar a nuestra juventud. Epistemológicos, existenciales actuales. Tenemos un mundo lleno de ruido, lleno de ideas que se contraponen y sobre todo por los ocurrentes de Internet. Bueno, entonces, si tenemos un mundo así, es necesario hacer un diagnóstico crítico y decir, hoy por hoy estamos sentados aquí, pero no repetir lo mismo que siempre. No, tenemos esta corriente, tenemos la otra. No, llegar a una conclusión única del diagnóstico crítico del presente. Por ejemplo, se ha hablado de los famosos niños millennials, la generación de cristal. Eso simplemente le está diciendo que ha evolucionado, no el pensamiento, la forma de educar. Se dice que un niño cristal es así porque nunca tuvo un padre de una generación de hierro, Jesús. Y vamos a poner una cantidad de ejemplos que no vamos a terminar. ¿Por qué no pensamos que las generaciones han cambiado de diferente manera hasta llegar a un punto tal y concluimos? No, tenemos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que cada vez sale con diferente nombre. Bueno, veamos algo importante. Este señor es uno de los 12 profetas menores de la Biblia. Y él dijo que es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa. ¿Cómo lo traducimos a un pensamiento actual? Lanza una interpelación directa al discernimiento. Esta frase le abre a ustedes, señores catedráticos, autoridades, una interpelación directa al discernimiento. Ese discernimiento que es la capacidad que tenemos de entender y comprender las cosas. No estamos inventando nada, no estamos manipulando nada, le estamos encontrando un orden diferente y una expresión diferente a los conceptos antiguos y trasladarlos a una nueva época donde se puede generar nuevas corrientes de pensamiento. Ustedes están aquí para pensar lo que aún nadie ha pensado. Ese es el objetivo de una casa superior de estudios. Hacer que el estudiante piense en lo que aún no había pensado. Es estimularlo, es potenciar sus habilidades, tanto blandas como no blandas. Esto es importante. Ahora viene la primera pregunta para ustedes reflexiva. ¿Es posible esto? ¿Es posible que nos refiramos a la misma realidad en ángulos diferentes sin tener que entrar en desencuentros, sin tener que entrar en polémicas? ¿Cómo se hace esto? Es muy simple. Esos son los conversatorios interdisciplinarios. Es cuando juntan a un economista con un filósofo, un teólogo en una conferencia como esta y se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, tratan de ponerse de acuerdo. Porque cuando tratan, ahí está el verdadero esfuerzo del discernimiento. Antes no. Veamos la otra. Esto es importante para la Facultad de Teología. ¿Es un comentarista del pasado? ¿Es un filósofo de la Edad Media? ¿Es un científico de la Edad Moderna? ¿Qué es el papel del teólogo hoy por hoy? Porque llegar a ser alguien que domina la hermenéutica, perfecto, si ese es su papel, si esa es su habilidad, si ese es su objetivo. Ahora, si yo tengo una persona con un recurso tan valioso como la hermenéutica, se pasa al exégesis
y hace algo impresionante en la interpretación. ¿Qué tiene este hombre en la cabeza? Una interpretación impresionante de los textos sagrados. Potenciémoslo para que pueda desarrollar una corriente de pensamiento nueva para poderlo explicar. Por ejemplo, no es que sea así, pero eso es un ejemplo. ¿Podemos explicar un Dios histórico, un Dios teológico y filosófico? Ahora, ¿podemos explicar un Dios cuántico? Fíjense bien lo importante de esto. A ver, hay tres cosas que unen a las tres lenguas. En teología, la eternidad. En filosofía, vamos a citar a uno de los filósofos que lo definió con mucho éxito, Baruch Spinoza, la sustancia única. Citemos ahora al científico, citemos a Einstein, no por la teoría de relatividad, sino que por cómo está compuesto el universo. Los tres tienen el mismo fundamento y los tres hablan de lo mismo con diferente lenguaje. A ver, la eternidad, ustedes saben mejor que yo definirla. Veamos la sustancia única. Baruch Spinoza en el siglo XVII decía que la sustancia única es Dios, porque Dios existe por sí mismo. Y todo lo que hay en la naturaleza no son dos cosas diferentes, no son dos ejemplos con propiedades similares, es uno. La sustancia es una, eso es eterno. Viene Einstein y dice que el universo no tiene principio ni fin, y lo define como alguien que dice el universo es único. Vámonos a la cuántica, 1930, al inicio de 1900, la física de Planck. Planck propone, en aquel entonces, hace 125 años, que existe algo en el universo tan pequeño que le llamó cuanto. Y quantum significa cuánto. Y de ahí viene la física cuántica, desde 1900 con la física de Planck. Y Planck dijo que todo el universo, es un espacio cuántico. Se lo voy a poner de esta manera. Aquí, si todos nos metiéramos a una piscina, al momento en que todos bajamos al nivel del agua, estamos inmersos en una sustancia única, el agua. Ahí va Baruch Spinoza. Segundo, el universo se compone por todo el agua, la sustancia del universo, Einstein. Ahora, han oído que el agua es el mejor conductor de la electricidad. ¿Por qué? Porque está compuesto por miles de millones de partículas que no vemos. No solo es el H2O. Es impresionante porque algo que pase en el punto A, en el punto B se percibe una rapidez impresionante. Ahí viene el mundo cuántico. Entonces la eternidad es cuántica, sí. Ahora, ¿a quién le interesa esto? Ojo, porque a mí me interesaría más que me explicaran la presencia de Dios en partículas físicas modernas que no de otra manera. Pero eso es una opinión muy personal. No quiere decir ni contradecir cómo enseñan la presencia de Dios en el universo. Pero bueno, continuemos. La identificación de vacíos. Hoy por hoy hay una cantidad de basura circulando y ruido. Todo el mundo habla lo que quiere, todo el mundo propone esto, haga esto, no haga esto, esto sí. En ese ruido, en esa cantidad de ideas, debe surgir una corriente de pensamiento como respuesta a algo que está insuficientemente explicado. O simplemente no está explicado. Esto exige detectar lo no dicho. Fíjense por dónde vamos. ¿Cómo se identifica un vacío? En lo no dicho, lo excluido o lo subestimado. Tiene esas tres características. Ahora, ¿cómo los encuentro? Es muy sencillo. Se lo digo un poquito más adelante. Reconocer vacíos de sentido. Rupturas entre disciplinas. Esa es la oportunidad que tiene la universidad. Detectar rupturas entre disciplinas o desconexión entre el saber y la vida. Esto es importante. Hablemos de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene una misión especial, muy especial, en detectar vacíos entre el saber y la vida. Uno está mucho en contacto. Había un sabio que decía que no vale la pena estar pensando en la muerte. Eso simplemente no nos lleva a nada. Pero si pensamos en la vida, la mejoramos mucho. Es parte del saber
y la vida. Y así entre las disciplinas. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante. En economía existe un escritor, alguien que fue un teórico muy bueno, Ludwig von Mises. Y Ludwig von Mises, en su Opus Magnum, hizo un libro que se llama La acción humana. Y él explica cómo usted se comporta sin pasar por la teología, la ciencia y la filosofía. Él le llamó la praxis. Entonces, ahí viene una conexión que él hace, que lo demuestra, y es una obra que hoy por hoy es muy exigida en los textos de economía. Veamos entonces ahora el mismo autor. Dice, parece mi pueblo por falta de conocimiento. Ojo con esto, porque esto imputa una responsabilidad, ya que denuncia una ruptura deliberada, que es lo que estamos hablando, que desconecta el fundamento de la sabiduría que le da sentido. Mucho ojo con esto, porque cuando entré decía que la sabiduría aquí es lo más importante. Desconecta el fundamento de la sabiduría. Esto, cuando ustedes lo ven en términos de reflexión, es importante. Ahora veamos cómo la ciencia y la filosofía definen el conocimiento cada una por sí mismo. Esto es interesante. La filosofía se basa en la razón o la percepción. Mucho ojo con las palabras que estamos poniendo. Luego, la ciencia lo hace mientras la observación, medición, hipótesis y verificación. Y la teología, mediante la revelación, la experiencia espiritual y la interpretación. Estas tres cosas no son mutuamente excluyentes, no son divergentes del pensamiento. Lo que pasa es que hemos llevado una cultura donde el ego de la sabiduría no nos permite sentarnos a dialogar con otras disciplinas. El primero que lo hizo, vuelvo a citarlo porque tengo un buen testimonio, que armó la filosofía, la ciencia y la teología y lo juntó, Baruch Spinoza. No hablemos de que yo sea seguidor de su pensamiento. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. No soy seguidor, pero cuando ustedes ven la obra de él, no se fijen en los textos, no se fijen en lo puntual, lo lineal, el punto y coma. Vean la magnitud de su pensamiento. Este hombre agarró la teología, que era, bueno, todos saben que era un judío, pero que al vivir en Ámsterdam tuvo contacto con todas las religiones porque era un puerto grande donde la religión ahí era el dinero. Entonces las religiones como tal pasaban a segundo plano y se podía hablar de todo. En otros países no. Bueno, con la teología, con lo que él sentía, pasó a la filosofía. A ver, ¿qué hizo este hombre para tirar todo su pensamiento filosófico? Se basó en alguien cientos de años atrás, en Euclides. Euclides no fue un filósofo, Euclides no fue un científico, era un matemático, de los mejores que había en el tiempo que existió. ¿Y qué hizo él? Trazó todos los fundamentos de la geometría, todos. Es el padre de la geometría. ¿Qué hizo Spinoza? Tomó el esquema de pensamiento de Euclides y dijo, si la geometría tiene axiomas, tiene definiciones, tiene conceptos, tiene esto, agarró toda la matriz de pensamiento y se la pasó a su pensamiento. Ahí tienen el libro, el segundo libro que escribe, que es la ética probada con una descripción geométrica. A ver, vámonos un poco más atrás, ya lo vamos a ver. Tomás de Aquino. ¿Qué hizo Tomás de Aquino? No se fue a estudiar los textos sagrados, no se fue a hacer una interpretación del espíritu con que se escribieron. ¿Saben qué hizo? Agarró a Aristóteles y lo hizo cristiano. La lógica aristotélica la agarró y la puso al servicio de la iglesia, padre de la iglesia, el mejor de las corrientes de pensamiento. Lo que hizo fue adaptar un conocimiento antiguo a su realidad, que es lo que estamos hablando ahorita. Los conocimientos que la universidad guarda hacia la realidad para crear una corriente de pensamiento. Entonces, ven
que sí se puede dialogar entre las tres disciplinas. ¿La evidencia en teología puede dialogar? Yo pienso que sí. Todo es cuestión de voluntad, sí. Pero la voluntad en una mente cerrada no vamos a ningún lado. Tenemos que buscar la voluntad expresa en todo. En hablar, en consentir, en proponer ideas para formar nuevas corrientes de pensamiento. ¿Es la armonía entre teología y la ciencia la conexión entre el saber y la vida? Pues esto es lo más importante. Si yo me encuentro a alguien en un café, un amigo, por ejemplo, y es físico, y yo soy médico, a mí me interesa conocer cómo funciona el cuerpo humano, que es mi especialidad, y si tiene un nuevo pensamiento de física biológica, física aplicada, pónganle el nombre que quiera. Y me dice, bueno, mira, fíjate que hace poco salió una revista que ahora los inhibidores del GLP-4, por decirles algo que son para diabetes, hacen esto, esto y esto. ¿Qué hice? Tendí un puente, hice una conexión entre el saber y la vida. Porque cuando uno hace esa conexión, no solo forma un corriente de pensamiento, hay un propósito para desarrollarlo. Veamos el tercero, el fundamento antropológico y metafísico, que les decía al principio, no es cuestión de usar palabras rimbombantes. Eso es una visión trascendente y exige la propuesta de una visión integral, porque no es nada más se me ocurrió una idea, no es nada más tengo un presentimiento y darle un sentido último, porque puedo tener una buena idea que solo está la idea. Veamos esto importante. Dios dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Ojo con este texto, ojo con este texto. Vamos a ver qué significa. Tenemos la capacidad de reflejar algunas cualidades y atributos de Dios mismo. La razón, la moralidad y la creatividad, entre otras. Entonces, si yo soy parte de un Dios mismo, porque fui creado a imagen y semejanza, yo tengo un potencial interno no explotado, porque tengo capacidades divinas, que nunca nadie me ha dicho. No, tampoco es que me digan divino, pero nadie me ha dicho, mira, tenés capacidades divinas. Y aquí tengo una crítica, y que yo la hablo y digo, bueno, ¿qué pasa cuando rezamos? El rezo se utiliza como palabra en la Iglesia Católica, o cuando oramos en otras religiones, incluyendo la evangélica. Para mí es ponerme un correo electrónico a mí mismo, si soy parte de Dios. Dios está en mí. Yo soy parte de la sustancia de Dios. A ver, ¿y entonces? Mi mente es una idea en el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios es infinito, alberga pues todas las ideas de todo el mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Tratando de encontrar una respuesta externa, si la respuesta está dentro de mí. Aquí está, yo no lo he inventado, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Potenciar lo que la licenciada Custodio decía, las habilidades blandas, para poder encontrar dentro de uno mismo los fundamentos de la observación de vacíos, la observación de lo no explicado, la observación de lo que todavía no está escrito. Y esto está acá. Repetimos lo de siempre. Están aquí para pensar lo que aún no había pensado. ¿La persona humana entiende su propia grandeza, el poder que lleva dentro? ¿O nos concretamos únicamente a decir que fuimos hechos a imagen de semejanza de Dios? A ver, explotemos esas cualidades. Hay un ejemplo muy bonito. A mí me encanta esto. En la noche o cuando ustedes estén solos, por favor cierren sus ojos cuando estén solos y digan su nombre en la mente. Solo eso. Pasado, vuelvan a hacerlo, pero más fuerte en su mente. Y en el tercero, van a cerrar sus ojos y lo van a gritar en su mente. Y son capaces de oírse. No es magia. Esto no es una prueba frívola. Lo que le estoy demostrando es que su pensamiento puede cambiar su estructura. Entonces, cuando uno viene
a ver los potenciales divinos que uno mismo trae por la creación, es cuando uno debe identificar a aquellos alumnos que traen más un potencial que otro, porque nadie viene sin potenciales, nadie. Entonces, identificar los potenciales para poder, valga la redundancia, potencializar sus potencias. Bueno, veamos algo. ¿Cuál es la dignidad, destino y vocación trascendente de un estudiante? Fíjense que el llamado de atención no es nada más, no es mejorar la cátedra, no es mejorar la enseñanza, no es mejorar los textos que se enseñan, es detectar en el público quién tiene las mejores habilidades para hacer qué. Por ejemplo, vámonos a los tiempos de mis padres. Uno sacaba 40 en matemáticas y es que era así casi que a la hoguera. Pero uno tenía 100 en artes plásticas y no le daba importancia. Hoy, yo le diría, mire señora, déjela estarlo torturando con matemáticas y potencielo como un artista. Ah, no, es que yo quiero que mi hijo tenga 100. Ahí está mal, porque estamos fijándonos solamente en el resultado. El resultado no es exigible, el proceso sí. El resultado no es exigible, el proceso sí. Bueno, veamos entonces. Avancemos a la cuarta. La formulación de nuevos principios o marcos de conocimiento. Aquí comienza la creación. Ya pasamos por 3 puntos donde se crea la corriente de pensamiento. Aquí es donde empieza. Elaborar nuevos principios interpretativos, axiomas fundamentales o categorías de pensamiento, lo que ustedes quieran. En este punto es cuando yo abordo el tema de las dichosas y famosas tesis universitarias. Para mí, valen más por libra de peso que por lo que contienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es importante. Porque se le exige a un estudiante trazar una investigación que ya está investigada. Porque es muy raro que una universidad abra las puertas para que se investigue algo que no esté. Ah, porque como no está estudiado, y sobre todo si es de Norteamérica, entonces vale. Si no, no vale. Y la mayor contribución, pero así férrea, mordaz, es la bibliografía. Si no tiene una bibliografía que le diga hasta la página del color en que está escrito, no sirve. ¿Por qué no se quita la tesis y se promueve los ensayos? El ensayo es una idea de un estudiante pasada por rigor intelectual, pasada por un tamiz, pero que define una nueva corriente de pensamiento. Eso es un ensayo, porque es la libertad que uno tiene de expresión del pensamiento científico, no una tesis. Peor, las tesis doctorales. Bueno, ¿para qué hablamos de esto? Proponer un nuevo lenguaje conceptual capaz de integrar lo técnico con lo humano, lo racional con lo simbólico, lo individual con lo colectivo. Eso, señora, se llama expresión del pensamiento. Viene alguien y le dice, vamos a ver un ejemplo. Volvamos al ejemplo más conocido de Einstein. Einstein fue votado de la universidad, creo que 2 o 3 veces. No lo aceptaban porque era mero tonto el muchacho. Y sin embargo, ¿qué hizo? Un día se puso a pensar, no, se puso a observar. Y dijo, esto no es así. Y hay un ejemplo bien simpático. Vamos a agarrar una hoja de periódico y en este punto A este punto B. La hoja del periódico es el tiempo. Algo que pasa de aquí para acá tiene que cruzar la línea de tiempo. Lógico. Pero Einstein dijo, ¿cómo hace para interconectarse el universo desde un punto a miles de millones de kilómetros, años luz, en cuestión de segundos? Si no hay nada más rápido que la luz. ¿Saben qué dijo? No, tenemos mal entendido el tiempo, y dobló la página y acercó los 2 puntos. Ahí estuvo la valía del hombre. A ver, pero si le hubieran pedido una tesis del universo, creo que no hubiera llegado, pero ni a la puerta. ¿Qué hizo? Dirigió ensayos. Y el ensayo es mi pensamiento. Mire, aquí está mi pensamiento. Esto es lo que yo pienso. Si es bueno, porque es un poquito difícil de definir qué es bueno y qué es malo en esto, pero si es congruente, si es coherente con la realidad, hay que apoyarlo. Ahí vienen las universidades que sacan investigadores, pero de primera, porque no se fueron tras una tesis con una cantidad de horas impresionantes. Fue alguien que dijo, oiga, profesor, yo tengo esto, y lo apoyaron.
Bueno, veamos entonces esta cita. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Tenemos el permiso de escudriñar todo. No hay nada que estemos prohibido. No hay nada que esté oculto. Hay un dicho en latín que dice, non nova sed nove. Nada nuevo es nuevo. Todo está ahí, solo falta descubrirlo. Y eso no lo dije yo, ni lo dijeron hace poco. Eso viene de épocas muy antiguas. Y eso se refiere a esto cuando lo vemos, que hablamos no con palabras enseñadas por la humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu. Porque el Espíritu es la fuerza que mueve el universo, es Dios mismo. Entonces, vamos al otro. La evidencia en teología puede dialogar con las evidencias científicas y teológicas. Si saben explicarla así, llegamos al punto. Esto pelea porque usted no sabe explicarla. Esto pelea porque no tiene los fundamentos filosóficos y actuales, porque solo está en su parcela. Pásese a las otras parcelas. Y cuando hable de las otras parcelas, tendrá los fundamentos, tendrá la retórica, tendrá el vocabulario, tendrá las oraciones, tendrá todo, como para sentarse en una mesa y discutir de alto nivel. Pero si solo está en su parcela, también se decía que el conocimiento del hombre se reduce al tamaño de su universo. Si usted sale y aumenta su universo, hay otra que dice, cuando entra una idea nueva a su mente ya nunca va a ser igual. Bueno, veamos entonces. ¿Se necesita dudar para entender mejor el motor que enciende el conocimiento? Sí, pero aquí viene algo que es importante porque uno puede caer en trampas. Tiene que ser una duda honesta, no una falsedad. No un señalamiento crítico sin fundamento. Uno tiene que dudar con honestidad. A ver, dudar no significa, eso no es cierto, porque digo tal cosa, o eso es cierto, porque está en tal otro. No. Dudar significa decir, ¿podría ser de otra manera? ¿Podría explicarse de otra manera? ¿Podríamos tener cosas diferentes? Eso es la duda crítica hacia algo que uno está viendo. ¿Por qué crítica? Porque nos estamos refiriendo a ella. No es crítica de destrucción. Es porque estamos viendo un fenómeno en la vida. Y les pongo un ejemplo. En tiempos antiguos, una tormenta era un castigo de Dios. Dios estaba hablando, Dios estaba lanzando rayos, Dios estaba maltratando, aniquilando la humanidad. Por una tormenta, no les digo un huracán, un huracán sería el apocalipsis. O un terremoto. Hoy por hoy, la tormenta la conocemos, la entendemos, sabemos cómo está compuesta, percibimos su pasión, hasta ahí. Pero entró todos los principios científicos de 1940 y ahora los sabemos aprovechar. Miren la evolución del pensamiento. De una duda, ven cómo pasa el pensamiento y hoy la aprovechamos. Está la energía eólica y para qué les cuento todo lo que hace con las tormentas. Esa es la evolución del pensamiento y es la duda la que se necesita para construir el conocimiento. Bueno, veamos lo que hemos hablado tanto de la interdisciplinaridad con profundidad, porque no sentarse. Vamos a ver, hay dos tipos de reuniones, las que tienen profundidad y las que nos gusta hablar por hablar y solamente destacar un poco el ego. Nos sentamos en una mesa como grandes políticos y empezamos a discutir que el pensamiento de Putin no está bien, que los chinos deben de abandonar esto, que los árabes tienen que hacer el otro. No, hombre, esas son discusiones banales, no nos llevan a nada, porque no tienen profundidad. Ahora, si son 4 o 5 gentes que están marcadas por la política internacional, hombre, yo me siento a oír. Pero si es entre nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Es como, vamos a ver, miramos, yo tengo la idea que Dios es así, sí, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Dónde está la construcción de tu idea? No tiene fundamento, entonces, ¿sabes qué? Te invito a un café y platiquemos mejor de otras cosas. Esto es importante, saber elegir con quién sentarse, porque más importante muchas veces es quedarse callado. Para que una corriente tenga rigor intelectual, debe apoyarse en el diálogo profundo entre saberes, es lo que les acabo de decir. Hablar
coloquialmente se dice, ¿sabes qué? Mejor tomemos una cerveza y hablamos de cualquier otra cosa. Porque no hay una profundidad entre los saberes. Y esa es una condición importante. Integrar la ciencia, la filosofía, es vital para el día a día que hoy vivimos. Romper compartimientos estancos, construir puentes de conocimiento. Al principio, esta conferencia o esta invitación decía puentes entre la ciencia y la teología. Todo el mundo decía, es que no hay puentes, vos. Ahí empezamos, pues. Ahí empezamos mal, porque estamos cerrados de pensamiento. Es que no hay puentes, nadie los ha atendido. Yo sí los he atendido, porque he relacionado la filosofía, la ciencia, la teología en armonía, en conceptos, no en fundamentos que me hacen enclaustrarme, encerrarme en una posición. Veamos entonces la otra cita. Vean esto. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles. Fueron creadas por Él y yo fui creado por Él. Ahí empecemos a reconocer nuevamente la divinidad que hay dentro de nosotros, el poder de conocimiento que tenemos. Toda realidad material y espiritual pertenece a un orden unificado. Esa es la primera conclusión de estos tiempos. Todo pertenece a un orden unificado, y si es un orden puede ser explicado en un sentido. Se niega la fragmentación del saber y afirma una ontología racional. Esto es lo importante. ¿Quién puede explicar un orden unificado? Cualquiera. ¿Quién puede explicar el caos? Ninguno. Porque el caos, hasta hace poco, no tenía un orden unificado. Hoy se sabe que el caos tiene un orden y puede explicarse. Imagínense ustedes. De una teoría que decía que el caos era caos y no se entendía porque era un caos, ahora tiene un orden unificado. Veamos ejemplos ahora ya, para hacerlo un poquito más dinámico, de los autores o de los eventos, los fenómenos que han contribuido a crear las mejores corrientes de pensamiento en el mundo. Veamos con alto impacto teológico. Constantino el Grande. El Concilio de Nicea. Es tal vez la unificación del pensamiento más grande que ha habido en la historia. Define la dogmática y la divinidad de Cristo. Estructura el dogma. Fundación, aquí viene lo importante, del pensamiento teológico cristiano ortodoxo. Los paradigmas del pensamiento sistemático, normativo y universalizable. Este hombre, ¿qué hace? Revoluciona. A ver, en los tiempos de los romanos, en el 326 o 320, que fue el Concilio de Nicea, no existía una unificación ideológica. No existía mientras que, vamos a ver, Constantino el Grande nace y está en este momento en la batalla contra los árabes, porque el imperio bizantino viene para abajo y lo están haciendo pedazos los árabes. ¿Qué hace él? Observa cómo los árabes pelean. Y los árabes pelean por un dios. Roma tenía 100 dioses. A ver, ¿dónde está el pensamiento de Constantino el Grande? No está en más de una observación. Unifica todo el imperio en una sola religión y se pelea con un solo dios. No estamos hablando si Constantino tiene razón o no. No estamos hablando si es bueno o es malo. Estamos hablando que ese hombre que gobernaba todo el imperio romano observó el comportamiento de otros y sobre eso dijo, yo hago el mío. Bueno, veamos el segundo evento para mí. La Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque redefine la autoridad teológica. Ojo con eso. Se establece los principios de la religión cristiana con Constantino y es ley, y él lo redefine. ¿Por qué? Porque observa una cantidad de anomalías, una cantidad de increpancias. A ver, en lugar de ser un mundo utópico, fue distópico. Él vivía en un mundo distópico. Vamos a ver, fomenta la individualización del saber. Ahí es donde se despliega todo un pensamiento, toda una corriente nueva y diferente. Le da la autonomía a la conciencia, porque entonces el hombre puede ser
capaz de discernir entre lo bueno y lo malo por él mismo, no por leyes externas. Le da la primacía de la escritura. Para él es importante las escrituras. No contradice nada, pero para él es importante. Y la libertad del individuo ante la autoridad eclesiástica. Fueron dos personas que hicieron una contribución impresionante a la creación de nuevas corrientes. No estamos hablando de principios filosóficos, axiomáticos, teóricos, es la corriente de pensamiento. Veamos ahora dos personas con alto impacto filosófico. Tomás de Aquino. Integra la razón y la fe, pero abre un paso al pensamiento teológico racional. ¿Qué diferencia tenía? Antes no era racional, antes era impuesto, esto así, se acabó. Y aquí empieza probablemente la mejor de la hermenéutica que se tiene. Y da paso, lo que le decía que hace cristiano Aristóteles, porque importa todas sus ideas, todo su esquema de pensamiento, y funda la corriente de pensamiento que da por nombre escolástica tomística. Fue tanto el impacto teológico que este hombre le dan un nombre especial para su corriente de pensamiento. Armonía y revelación entre fe y razón. Cuando dice integra la razón y la fe, sí, pero ¿cómo? Ahí es la explicación que les digo que hay que basarlo a otro idioma. Porque integrar razón y fe, va, sí, está bien, perfecto. Pero ¿y cómo? Integra la razón y la revelación. La revelación aquí juega un pensamiento muy importante que lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablemos de otro, Kant. Para mí, establece los límites de la razón y da autonomía a la fe racional. No es que vaya a decir que Tomás de Aquino tiene la razón, pero fíjese que Tomás de Aquino, armonía entre razón y revelación, y él dice autonomía a la fe racional. Dos personas totalmente diferentes, una teológica 1000% y la otra filosófica. Y empiezan a ver los puentes que cuando yo dije que esta conferencia se iba a llamar puentes entre teología y ciencia, me dijeron que no existían. Ahí tienen el primero. Ahí tienen el primero. Pero ¿qué hace o qué he hecho? Yo no estudio a Kant de primas a primeras y no me interesa si llegó a primero primaria, si lo regañaron, porque eso es parte de la historia. A mí me interesa la conclusión. Porque ahora sí, el resultado es el exigible, no el proceso. Es como cambia el punto de vista según lo que uno está juzgando. Veamos un impacto científico. Primero, obvio, es tal vez la mente más privilegiada, pero redefine el espacio, tiempo y la causalidad. Cuando hablamos de causalidad, a ver, teológicamente, todo está escrito, todo pasa por la obra, la gracia de Dios. Pensamiento filosófico en la sustancia única de Baruch, toda la expresión, todo lo que somos, sabemos y tenemos viene producido por la misma sustancia. Pasemos a esta, se redefine todo. Y la causalidad se da como en las líneas interconectadas en el universo para que todo suceda. Eso sí, esto es un pensamiento causa-efecto lineal, donde toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene que haber tenido una causa. Aquí donde Einstein dice que no es posible que exista un universo cuando fue creado sin un día de ayer. ¿Se queda uno? ¿Y entonces cómo fue? Vámonos al Génesis con todo esto. Dice que todo era de noche. El universo entero ya existía y de repente algo se desbalanceó y chocó. Y ¡bum! Ahí viene el Big Bang. Es la explicación más actual que hay. ¿Por qué? Porque el universo cuántico, que está lleno de partículas de quantum, una con la otra llegó a chocar. No se sabe por qué, eso sí no se sabe. Pero probablemente una inestabilidad, eso son unas conjeturas mías, y chocó una partícula. Al chocar una con la otra, se rompió y se creó todo el universo. ¿Cómo se los puedo demostrar? El túnel, el bolsón de Higgs. Científico, matemático, físico, se sienta y dice, miren, si hacemos un cañón y chocamos dos partículas, podemos tener el origen del universo. ¿What? Se crea un cañón en Suiza, 27 kilómetros de largo, costó no sé cuántos millones de dólares, solamente para que por un lado tirara un electrón, diera la vuelta y por el otro se encontrara. Este fue el choque de partículas del Big Bang. Estalló
y se dieron cuenta que de los dos electrones, que son las estructuras más pequeñas, al romperse, se rompieron en estructuras mucho más pequeñas de las conocidas. Esas son las partículas subatómicas, porque son más bajas que el átomo. Y ahí se crea toda la corriente de pensamiento nuevo subatómico, que le da paso a la explicación de todo el mundo cuántico. Y entonces, cuando chocan estas, se dice, ¿cómo es posible? Regresan al principio de Einstein, que una partícula que está aquí se mueve de una forma diferente e influye en una partícula que está a miles de millones de kilómetros. Y se establece el bosón de Higgs. Y se le llama así a esa partícula invisible que todavía no ha sido demostrada, pero que se sabe que está. Fíjense cómo aterriza la ciencia. Dice, esa es una partícula que no se puede ver, que no está detectada, pero que existe, porque el universo está interconectado. ¿Y cuál fue el nombre que se le dio? Se le dio el nombre de la partícula de Dios. Regresamos nuevamente a explicar el universo a la presencia de Dios, y que Dios y el universo es uno mismo. Bueno, Watson y Crick, dos personas que nadie ha oído de ellos. Ellos fueron los que descubrieron el ADN. Revela la estructura de la vida. Llegaron dos que revelaron la estructura, no el origen. La estructura de la vida provocaron cualquier cantidad de discusiones teológicas, filosóficas, matemáticas, pero dieron inicio al pensamiento biológico y epistemológico. Estableció la base molecular de la herencia. Y hoy tiene su codificación y su escritura. Dos personas. Estos dos eran dos científicos que en un laboratorio decían, ¿cómo es que pasa esto? Hoy, si ustedes miran el genoma humano, que somos capaces de detectar en el ADN cualquier gen que esté malo, reemplazarlo y transformar a la persona, créeme, creo que tiene, en mi opinión, mucho más valor de creación de pensamiento que Einstein y todos. Einstein contradijo las 10 principales leyes de Newton. Un caso muy grande. Pero estos señores, hoy por hoy el ADN casi que lo es todo. Bueno, ¿puede hacerse una integración armónica y no fragmentada entre saberes? Depende de la capacidad de ustedes de apertura para sentarse a hablar, para sentarse a crear una nueva corriente. A ver, si yo me siento con alguno de ustedes que no sea de mi profesión, yo soy médico, y por ejemplo me junto con un ingeniero y empezamos a discutir sobre un tema muy bueno. Salió una idea. Esa idea es el punto inicial de una nueva corriente de pensamiento. Ahora, si la idea es buena, si le pasamos el rigor científico, si lo podemos establecer como algo que pueda ser probado, ¡eureka! Tenemos una nueva corriente de pensamiento. Entonces, a los estudiantes no se les pone a repetir todo, sino que se les pone a pensar. Hablemos un poquito de la forma como se enseñaba la mayéutica. La mayéutica es practicada en mis tiempos, no sé si ahora porque estoy despegado de la universidad. Cuando yo me formé como médico, tengo la dicha de haberme formado, vamos a ponerlo así, con los más ancianos de la medicina en ese entonces. Gente que sabía sin tener tanto aparato y entraba uno con la clínica. Y lo jalaban a uno y decía, ven para acá. Le empezaba a temblar, acompáñame. Y se iba a dar una vuelta por todo el hospital y decía, mientras vamos caminando, háblame todo lo que sepas del páncreas. Y decía uno, ¿y por dónde empiezo? Por donde puedas. Pero había que hablarlo todo. Y eso se repetía a las 6 de la mañana cuando llegaban los jefes de residentes, a las 4 de la tarde que llegaban los profesores de la universidad y a medianoche cuando pasábamos visita en el intensivo. Entonces, a ese tipo de mayéutica le pusimos machuque, porque lo machucaban a uno y lo dejaban hecho pedazos. El machuque fue la mayéutica con la que nosotros nos educamos. No sé si ahora todavía sigue, porque me he enterado que cuando machucan a los estudiantes, pues hay amenazas, extorsiones y un montón de cositas que han cambiado. Pero bueno, vamos a ver. La encarnación práctica del pensamiento. Una corriente no sobrevive si no transforma una realidad. Aquí es donde le da fundamento y le da sentimiento y le da la validez a una idea. ¿Va a transformar la realidad? ¿Sí o no?
Si no, son alegres ocurrencias, porque el saber tiene que ser saber profundo, no superficial, y la universidad prepara a sus estudiantes para que cuando salgan de la licenciatura tengan un nivel profundo, no digamos los que alcanzan el doctorado. Bueno, convertir ideas en acciones, instituciones, metodologías o modelos educativos. Eso puede ser el desemboque de una nueva corriente de pensamiento dentro del ámbito universitario. Puede ser también la formación de grandes observadores que después le van a llamar pensadores. Demostrar que es útil sin ser utilitarista, profunda sin ser inaccesible. Este es un punto importante que es donde yo apoyo nuevamente la creación o la sustitución de las tesis por ensayos. Veamos esto. Sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos. Esto es bien fuerte y esto es importante. Conocer la verdad obliga a vivirla. Aquel que dice, bueno, mire, es que la moral es esto, es un tipo inmoral, creo que no va una cosa con la otra. Si ustedes promulgan una verdad, tienen que vivirla. Vamos a esta pregunta. ¿Debe la teología actualizar su lenguaje frente al pensamiento científico? Si no se actualiza, nos quedamos obsoletos. ¿Qué perdería cada una? Hablamos del pensamiento científico con la teología si no se hablan. ¿Hay evolución? No. Entonces, el no sentarse a discutir profundamente con otra disciplina, lo único que hace es dejarlos a cada uno peor de lo que están. Porque no solamente no avanzaron, sino que agarraron tirria contra la otra disciplina. Quedaron peor que como estaban, mejor nos hubieran juntado. Miren esto, los desafíos. Aquí, por decirles algo, están estos: edición genética, cambio climático, transhumanismo. Las disciplinas no compiten entre sí, siempre que se enriquezca con el sentido común. Voy nuevamente a las clases de la universidad. Son clases magistrales por excelencia. Eso no hace pensar al estudiante. Eso no lo hace discutir. Eso no lo hace decir, mire, doctor, yo no estoy de acuerdo con eso por esto y esto y esto. Aquí hay dos puntos que ya han salido muy fuertes. La observación como el punto de partida del pensamiento. La otra, la creación de nuevas corrientes de pensamiento basados en el intercambio de saberes con profundidad. El estudiante no es tonto. No conoce lo que usted sabe, pero tonto no es. Entonces, él tiene un potencial divino, que es la razón. Explótelo, háblele. A ver, solo tuve una persona en la universidad que hacía esto. Y era impresionante las cátedras que daba, sobre todo de semiología. Semiología es cuando una persona entra y uno ya sabe qué tiene sin hablarle. Eso no es magia. En eso estábamos preparados los médicos que salimos en ese entonces. Hoy es un poquito más de aparatología, pero se llama clínica. Cuando ustedes van con el médico y dicen, no, ese señor tiene ojo clínico. Eso es lo que aprendíamos. Bueno, la sabiduría unificadora no es fruto de síntesis, ojo honesto, sino de una visión contemplativa, encarnada y trascendente. El lema de la universidad, la sabiduría. Me voy a tener aquí un momentito. ¿De dónde viene la palabra sabiduría? Viene de sapiencia. Y sapiencia es sabere. Saber es gusto. No estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de gusto. Y era el gusto por vivir en paz. Y en paz significa dejar de controlar lo que no se puede controlar. Entonces, esto es importante y que sea trascendente. La apertura escatológica y humildad crítica. Siempre tenemos una ventana de pensamiento abierta. Depende de ustedes si abren esa ventana o destapan todo el cerebro. Porque esto es así. Un estudiante que viene acá, cualquiera que sea, a cualquier carrera, trae una pequeña ventana donde quiere que le entre el conocimiento. Bueno, destápenle todo y háganlo pensar, que es lo más fácil. No que memorice, no que aprenda, que piense. Toda corriente debe reconocer sus límites, mantener una apertura a la verdad última, sin caer en absolutismos, promover un pensamiento que conduzca más allá de sí mismo al misterio, la verdad o el fundamento. Esto es importante en la acción de enseñar. Veamos la cita bíblica, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
reconoce con humildad que todo conocimiento humano es limitado, fragmentado y provisional. Si esto es cierto, y este conocimiento es médico, y lo completamos con el físico, con el matemático, vamos abriendo ese conocimiento, lo vamos expandiendo, vamos abriendo más ventanas de oportunidad de conocimiento en los estudiantes. Veamos esta pregunta para ustedes. La verdadera sabiduría no está en elegir y rechazar una, es en la pasión intelectual de poderlas integrar. Crear una nueva corriente de pensamiento es un acto de esperanza lúcida y creatividad intelectual. Aquí viene algo importante, no esta, sino que la otra. Pasar de lo que no se ha pensado, de lo que no existe, de lo que se ha subestimado, de lo que se ha marginado. En ese punto es donde se tiene. A ver, si yo tuviera estudiantes aquí de medicina, ya en el último grado, y digamos que quitamos la tesis y ponemos un ensayo, ¿qué les diría yo? A ver, una pregunta clave. En el sistema circulatorio pasan 4 litros de sangre por todo nuestro sistema circulatorio. A ver, ¿quién sabe? Les preguntaría. ¿Cuántos litros de linfa pasan por el sistema linfático? Mucho más de lo que bombea el corazón. Entonces, ¿por qué hay 50,000 cardiólogos y 100 linfólogos? ¿Por qué no se le ha dado tanta importancia al sistema linfático? Para que ustedes lo sepan, por cada nervio, por cada arteria, corre una vena, un nervio y un sistema linfático. Son 4. No hay nada en el cuerpo que no tenga esto. Bueno, ¿para qué sirve entonces? ¿Por qué no ha sido explotado? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué hago? Le abro la mente hacia el tercer mecanismo vascular del cuerpo y empezamos una discusión de cómo se usa, por qué no se usa. Eso enriquece la mente y abre las ventanas de oportunidad, de conocimiento y creación de nuevas corrientes de pensamiento. Bueno, veamos esto para concluir. Esto es importantísimo. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tanto para autoridades, catedráticos y estudiantes. Porque si llegamos a la verdad, como dijo la licenciada Custodio, seremos libres. ¿Pero libres para qué? Libres para entender. No para hacer lo que querramos, es para entender. Aquí viene un ejemplo muy pequeño que pongo de cómo un niño entiende lo que es la libertad. Viene un niño, se acerca a una candela y se quema la mano. Pobre, bueno. ¿Qué pasó? Viene y me dice, no, es que ahora ya entendió. ¿Qué entendió? Que no debe tocarlo. No, eso no fue lo que entendió. Que no debe acercarse. Eso no fue lo que entendió. A ver, lo que entendió fue la esencia del fuego. No la vuelve a tocar. Ahora, ¿quién se lo dijo? Nadie. No lo toques porque te vas a volver a quemar. Pero si uno viene como padre y le dice, el fuego es algo así, 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 y le explica su naturaleza, estamos contribuyendo a que el niño perciba la realidad de otra forma por él mismo y no por enseñanzas y leyes retóricas ya establecidas. Por eso es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver. Una corriente de pensamiento nueva sin una comunidad se convierte en ideología. Por eso ustedes ven que la universidad tal tiene su ideario, porque es una ideología. Yo no estoy acorde con eso. Una universidad lo puse como comunidad, pero una universidad que piensa y vive lo que cree, genera culturas, no ideologías, genera culturas. Y ese es un papel importante en la trascendencia de las universidades, porque ¿de qué me sirve que un estudiante salga narrando, dictando, haciendo todo por el ideario de la universidad? No, tiene que salir con la cultura de la universidad. Yo les decía en alguna reunión con algunos rectores que las universidades mismas lanzan a la vida a profesionales súper exitosos, pero súper exitosos. ¿Cuándo la universidad le dio un reconocimiento? ¿Cuándo dijo, este es hijo pródigo de esta universidad? A ver, si yo presumo con eso, la universidad se está dando sus propios tacos. Pero si no lo hago, estoy pasando sin trascendencia. Y esta es una crítica muy mordaz, pero yo decía
que un doctorado en una universidad estatal se lo dan si pone plata y es de izquierda. Un doctorado en una universidad de derecha si pone plata y es de derecha. Nada más. Y son hijos pródigos. No, hombre, en otro lado del mundo, los ensayos de los que les he hablado son premiados. Y con el ensayo que hizo, al estudiante le dieron la oportunidad de becarlo. Lo becaron, lo mantuvieron porque trae un potencial impresionante que le va a dar nombre, lustre y posición a la misma universidad. Entonces aquí es donde se elige la Facultad de Medicina. Cuando yo me eduqué, era la 7ª en el mundo. La 7ª. Hoy pues creo que no pasemos ni en el ranking, pero era la 7ª. ¿Por qué? ¿Quién no hablaba de la Facultad de Medicina de la San Carlos en los años 70? Era impresionante cómo se estudiaba. Era una universidad que tenía 400 años de existir. Y si ustedes pasan por Antigua Guatemala, enfrente de María Gordillo, hay una pequeña plaqueta que pasa desapercibido que dice, aquí se demostró la presencia de la presión arterial. Miren lo que hicimos. Hay un busto en la antigua Facultad de Medicina de un doctor llamado Robles. Demostró la presencia de la Oncocerca volvulus en el mundo. Por eso es que nuestro hospital de ojos de Rodolfo Robles es el tercero más prestigiado en el mundo. El segundo es la clínica de Barraquer de España. Y viene mucha gente a especializarse. Vayan a hacer una cita con el Rodolfo Robles para ponerse lentes. Tienen que llegar a las 3 de la mañana y son colas para poder entrar. Bueno, entonces, señores, aquí tienen ustedes la conclusión como universidad. Formamos una comunidad con una buena ideología, no es malo. O pasamos a una universidad con una cultura. Entonces la UPANA tiene la cultura de formar observadores para que después sean grandes pensadores y lo que puedan nacer de nuestra semilla, apoyarlos. A ver, ¿cuántas veces han oído ustedes? Les pongo un ejemplo tan tonto. La manzana de Apple tenía una mordida, que es su logotipo. Vino un, no sé si chinito o tailandés o lo que fuera, y la mordida le hizo la cara de Steve Jobs, el fundador, en lugar de una mordida. Por la creatividad que tiene, lo jalaron al departamento de publicidad y de vivir en una zona casi marginal, pasó a vivir a Nueva York. ¿Qué fue lo que hicieron? Premiaron un talento. Entonces, ustedes con la formación de nuevo pensamiento tienen la oportunidad de crear nuevas corrientes de pensamiento y premiarlas. Vamos ya a lo último. La teología no sobrevive si no se convierte en creadora. La ciencia perderá el alma si no dialoga con lo trascendente. Y usted solo será un espectador más en una conferencia como esta si no tiene el valor de pensar en lo que aún no existe. Esto es importante. A ver, esta es una frase de su servidor. La he puesto en las veces que he sido obligado, torturado y encadenado a hacer una tesis. Y dice, aprendemos a leer la creación con la gramática de la naturaleza. Y la gramática de la naturaleza es la observación. Les dejo para cerrar esto, gracias por haberme escuchado, les dejo una frase que resume todo en alguien que no es filósofo, en alguien que no es matemático, que no es, yo no sé ni siquiera si es cristiano, pero es muy, muy bonita la frase. En los años 70 salió y dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo lo que agradezco hoy de haberme invitado es porque junto con ustedes he podido hacer camino, porque no se hace camino si no se anda. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Si tienen preguntas, por favor, es el momento. Sí, señora. Muchas gracias por la conferencia. La verdad es que yo no, a excepción de algunos de mis maestros, a excepción de, ay, no sé, a excepción de algunos de mis maestros, yo me gradué de la UPANA y soy como esa oveja negra, ¿verdad? Fabuloso. Sí, pero me tengo algunos de mis maestros a los cuales respeto mucho porque al igual que están en diferentes áreas, me dieron la
Buber dice que la verdad es respetable y que la verdad es verdad, aunque viene la verdad que la desbanca y se propone nuevamente para ser respetado. ¿Cómo concatena usted eso con la religión? En donde la religión no es dogma, en donde la libertad de pensamiento la podemos vivir y somos libres en la facultad de elegir, pero no está la libertad en el conocimiento ni hay que despertar dentro de la sociedad de la teología, hablando de las congregaciones en sus diferentes formas. Mi pregunta es eso, ¿cómo hacemos, cómo lo concatena usted? Porque ¿cómo hacemos que hay que hablar con usted? Pero ¿cómo une usted para que haya un encuentro entre filosofía, entre ciencia y religión? ¿Qué es lo que hay que ceder? ¿Qué es lo importante? Cosas hay cosas de las que vale la pena hablar y entonces que las vamos a meter en la ciencia por comentarlo. ¿Cómo al respecto de la palabra respetable, que la verdad puede ser o no verdad, puede haber esa unión y qué es lo que tendríamos que ceder? Bueno, vamos por partes. Primero, una verdad como definición no necesita ser demostrada y no puede venir otra verdad a invalidarla y quedar como una nueva verdad. Ahí lo que está trazando son, si usted quiere, definiciones, porque una definición sí es posible refutarla y hacer una nueva definición, una verdad no. Vamos a ver. La otra, ¿cómo hacemos para que la teología, que se basa mucho en dogmas, pueda abrirse? No, no es que se abra. La teología como ciencia, ahí está. La estudia y eso es lo que aprende. ¿Qué es lo importante? Lo que aprendió y para qué lo va a utilizar. Ahí es donde se abre la brecha del saber y la utilidad. Por ejemplo, yo soy médico y me especializo, por ejemplo, en cirugía. Tengo todos los conocimientos médicos, pero viene la nueva corriente de pensamiento y transformo una cirugía en beneficio del paciente. ¿Cuál fue la utilidad? Mis conocimientos previos. Porque no en el camino, ahí fue donde dijimos al principio, el resultado, en su caso, no es el exigible. El exigible es el proceso. Cuando usted domina la ciencia, el exigible es el resultado, no el proceso. Entonces, en teología es un poquito difícil porque se estudian textos que como tal no admiten contradicción, no admiten, digamos que, definiciones en contrario. Estos son, y aquí están. Bueno, usted aprende esto, pero lo juega con la filosofía. ¿Quién está creciendo? Usted, no la teología. Lo junta con la ciencia y obtiene un pensamiento muy diferente que va acorde al universo. Entonces, ¿cuál es el valor de estudiar teología? Sus fundamentos, su historia, su clasificación, todo lo que se enseña. No es que sea para ser discutible, sirve de base para hacer nuevas cosas. Es así como yo lo veo. Igual que la medicina, igual que todas las ciencias, son, digamos que lo necesario para entender un pedazo y a los otros pedazos usted los hace. Por favor, ¿algún otro punto? Vamos a ver algunas preguntas con notita para que nos alcance el tiempo, porque si no, en una o dos se nos va todo el tiempo y para poder aprovechar, por favor, haga su pregunta puntual en la notita para que el doctor pueda contestar. ¿Estamos de acuerdo? Levante la mano. ¿Quién tiene ya alguna notita? ¿Quieres notita? Por favor, licenciada, aquí necesita para notita. ¿Alguien quiere anotar su pregunta o quiere hacerla muy puntual? Porque si no, no nos da tiempo. Sí, doctor, usted. Yo diría que sí, pero lo más corto y puntual que usted pueda. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí es valioso reaccionar también a la conferencia como parte del ejercicio socrático. Primero agradecerle al doctor por la conferencia. Mi nombre es Edgar Menéndez.
Esta es una conferencia que lo que hace es recordarnos lo que se conoce como la filosofía de la ciencia. Lo segundo es que es valiosa porque nos hace entender que definitivamente la teología no puede caminar sola. Nunca ha caminado sola la teología. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la teología, la filosofía es prima hermana de la teología. Entonces han caminado de un tiempo muy antiguo. De hecho, la teología no nace en el cristianismo, sino nace con la filosofía. Por otro lado, creo que también es importante, aquí tenemos un curso que se llama Integración del Pensamiento Teológico. Una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿hay que integrar la teología a otros saberes? Pues definitivamente hay que hacerlo. Y comparto mucho el tema de que tenemos que ser interdisciplinarios. Y es más, con el enfoque que usted dio, tenemos que ser transdisciplinarios hoy en día. Tenemos que abordar el conocimiento y la realidad desde muchos ángulos, ¿verdad? Usted lee un libro de teología básico y va a decir que las ciencias auxiliares de la teología son la psicología, la sociología, la antropología, la filología. Hoy eso ha crecido. Entonces, yo creo que definitivamente la teología no puede estar sola, tiene que caminar. Antonio Cruz, que es un biólogo, él hace un aporte muy enriquecedor al hablar precisamente sobre la bioética y relacionarla con la teología. Por eso es que hablamos de bioderecho, bioteología, porque no podemos caminar hoy en día. Para concluir, ¿cómo se le llama al teólogo hoy? ¿Cuál es el nombre que recibe el teólogo? El psicólogo es científico de la psicología. El sociólogo es científico de la sociología. ¿Y el teólogo? Científico de la fe. Es decir, la fe no puede caminar sola, necesita de las ciencias, necesita del conocimiento y necesita investigar. Gracias a Dios hoy en día tenemos un énfasis fuerte aquí en la facultad y en la universidad sobre la investigación teológica. Creemos en la investigación teológica, porque si la teología no investiga, entonces no es ciencia. Y como estamos en la universidad, tenemos que hacer valer nuestros títulos teológicos acá como universitarios. Definitivamente necesitamos ciencia para poder bregar en este mundo de la teología. Gracias por hacernos reflexionar esta mañana. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta, doctor. Bueno, vamos a hacer un reto. Dice que la observación es lo primero que el doctor puso. Muy bien, hay dos libros que nos hablan de Dios. Uno es... Hay dos libros que nos hablan de Dios y él habló de la observación. Uno es el conocido que tenemos todos, ¿cuál es? ¿Y el otro? Razonen, por favor, los que no tienen la respuesta, razonen cuál es el otro libro que nos habla de Dios, porque es la observación que él dijo, ¿verdad? En lo científico. Y dijo, Maimónides, un gran filósofo, la razón hay que usarla hasta el tope, hasta que se pueda. Cuando la razón ya no encuentra una respuesta, ingresa la fe. Porque entonces, si no, se vuelve una fe ciega, sin conocimiento ni observación. Doctor, usted tiene su micrófono. Gracias. La pregunta es muy interesante. Dice, hoy nos enfrentamos al posible reemplazo del ser humano por la inteligencia artificial. ¿Cómo justificamos la inteligencia humana original ante esta amenaza? ¿Y cómo justificamos la enseñanza humana hoy? Primero que todo, vamos a ver, estos son fenómenos que asustan, porque no los comprendemos. Fíjense bien, en los tiempos de mi madre, hablamos de 1930, 40, ser, digamos que maestra, perito contador, secretaria, era guau. La patoja se recibió, tiene carrera. Pasó el tiempo, llegamos a los 70, donde la época fue dominada y gobernada por los licenciados. Pero en el ínterin aparece una calculadora científica, la Texas Instrument. Se volvió un relajo. Los estudiantes no van a poder pensar. No.
era la ignorancia de cómo funcionaba ese aparatito. Hoy, a mí me da pena el avance de la inteligencia artificial porque está retrocediendo la inteligencia natural. Vamos a ver algo que es interesante. Cuando se escribe el primer libro, se le para el pelo a todo el mundo de que se va a universalizar los conceptos, los conocimientos y todo lo demás. ¿Qué hicieron los grandes pensadores, observadores? Escribirlos. Lo utilizaron, pusieron esa herramienta a su favor. Hoy se puede estudiar teología con la inteligencia artificial. Sí. A ver, ¿en qué va a cambiar? En la velocidad en que usted encuentra las cosas. Nada más. Porque lo que ustedes vieron acá, del texto bíblico y mi comentario, eso no fue sacado de inteligencia artificial. Pero, si ustedes van a una interpretación, pueden pedirle una interpretación a la inteligencia artificial de un versículo y que lo haga desde el punto de vista praxeológico, psicológico, psiquiátrico, esto y lo otro. Eso no lo van a hacer ustedes. Entonces, quien le tiene miedo a la inteligencia artificial, perdóneme, es la ignorancia de no saber cómo utilizar esa herramienta a su favor, como todas las herramientas que han pasado en la historia de la humanidad. Simplemente aprenda a usarla y va a ver los resultados. Por ejemplo, hay algo que es importante y es un debate en bioética o en medicina sobre la eutanasia. Hacer una investigación sobre la eutanasia es ponerse a pensar, a leer, a reflexionar sobre, no sé, 100 autores. Cuando uno termina, ya uno se murió. Pero si se piden resúmenes, ¿quién tiene los resúmenes? Las bibliotecas que nosotros utilizamos son las bibliotecas más, no las más, las únicas autorizadas, como es Medline Plus, como es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y algunas que son fuentes reales de conocimiento. Ponerse uno a investigar. Hoy la inteligencia artificial lo que hace es presentarle resúmenes. Las conclusiones no. Las conclusiones son suyas, porque no hay nada que pueda sustituir el razonamiento del ser humano. Pero como fuente, como una herramienta utilitaria, muy buena. Gracias. Okay. Dice, ¿qué papel debe jugar la Iglesia en la educación científica de sus miembros sin comprometer su fe? Explicarla. Lo que dije al principio. A ver, les mostré 3 formas de explicar, no la Iglesia, Dios, porque Dios va primero que la Iglesia. Cuando uno entiende qué es Dios, entiende que la comunidad o la comunidad que expande esa teoría es la Iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es saber explicar qué es Dios desde la eternidad teológica, desde la sustancia única de Baruch Spinoza, desde el espacio-tiempo de Einstein. Cuando la persona lo entiende, entonces va a congregar con otros que entiendan lo mismo. Ahí empezaron a hacer iglesia. No la iglesia tradicional, no la iglesia como tal, no la autoridad eclesiástica. Es vivir lo que uno lleva por dentro. Dice, ¿cómo justificamos? Dice, ¿qué retos enfrenta hoy la teología al dialogar con científicos no creyentes, solo deseosos de hacer votar su punto de vista? Es lo que le dije. Mejor invítenlo a tomar una cerveza y hablen de cualquier cosa, menos de una confrontación de este tipo. Porque para hablar tonteras, no estamos en un debate de esto. Ahora, yo tengo a una persona como el doctor que está allá, que dice, mire, venga, me vamos a tomar una cerveza, un café, y lo invito a dialogar sobre esto. Creo que entre el lío podríamos construir más de alguna idea fundamentada. Pero si voy a estar con alguien que solo es su ego, un día de estos, lástima que no tengo el tiempo, quisiera explicarles qué es el ego, porque el ego es la definición de pecado y tiene su explicación. Entonces, el mejor consejo es no se siente a platicar. La otra dice, ¿cómo generar el interés de los pastores para actualizarse en las ciencias? A ver, aquí hay una cosa importante. Es una actitud. ¿Tiene la actitud de superarse o no? A ver, ¿quién es el mejor pastor? ¿El que ha profesado la hermenéutica, pero sí desde pequeño?
tiene un exégesis, pero impresionante para analizar el espíritu con que se redactó un versículo, o es aquel que tiene la capacidad de comunicarlo. Bueno, si la respuesta es obvia, eso no se trae, eso se cultiva. Y cultivar el diálogo, quitarse el medio escénico, ya solo eso es importante, porque si el pastor tartamudea, el pastor no se ve seguro de sí mismo, no va a tirar un buen mensaje. Entonces tiene que cultivarse para la acción que quiere representar. A ver, yo llego y viene una paciente y me dice, doctor, ¿usted me opera? Y yo, ¿por qué? Créame que no se va a operar conmigo. Pero si le digo, no, mire, esto es muy sencillo, en 2 horas, esto, lo otro, aquí y allá, le doy confianza. Pero se cultiva la personalidad, se cultiva en base al propósito en el que uno está. Entonces, interesarse simplemente es decirle, bueno, tienes que educarte para poder transmitir lo que sabes. Vamos a una última que dice agradecimiento. Gracias por ser nuestro vocero en respecto a las tesis. Bueno, llevo años diciendo que ya no es algo que sirva a nuestros contextos. Mire, para poder profundizar un poquito, yo lo dije, les voy a contar algo. Yo siempre he sido rebelde desde mucho tiempo, y cuando me gradué de médico, decía, pero me fascinó la tesis de un psiquiatra. Él ya murió, le decían Camote Aguilar. Si alguien lo conoció, si se recuerda a él, buenísimo. El tipo llegaba al hospital y entraba por la ventana, tiraba la bicicleta y entraba por la ventana a dar su clase. Empezaba a hablar de algo psiquiátrico y terminaba con Jesús. O empezaba a hablar de política, menos de la psiquiatría. Entonces yo una vez le dije, mire doctor, ¿y su tesis de qué fue? Y así se llama, revisión de un paciente con ameos. Cuando le piden una casuística, le piden un montón de casos, y así se graduó. Bueno, entonces yo dije, si yo quiero contribuir con algo, ¿qué hago? ¿Vale? El término anamnesis se refiere al historial que uno le pregunta al paciente. Desde que uno le dice, ¿cómo se llama? Hasta son 20 pesos en aquel tiempo. Todo eso lo hice más o menos como en 3,000 preguntas cerradas. Su nombre, cuántos años tiene, le duele aquí, le duele allá. Todo estaba ordenado en preguntas. En la mitad de la página iba cómo se iba a pronunciar. Y en la derecha cómo se escribía. Y lo traduje al quiché, al mam, al quiché. Y se llama Traducción de un modelo de anamnesis de medicina general a las lenguas vernáculas mayoritarias de Guatemala. Cuando fue mi acto de graduación, tenemos una terna que a uno le hace un montón de preguntas para graduarse en frente de esos. No pudieron hacerme ninguna. ¿Qué me iban a preguntar si no era medicina? Ahora, ¿por qué lo hice? Porque fue contributiva. Yo quería hacer algo que no pesara más por libre de peso, porque es una cosa así, que por lo que contenía. Bueno, eso le puedo dar una idea de por qué estoy en contra de esto, porque en ese tiempo que fue en los 80 más o menos, vivíamos la época más terrible de represión en la universidad. Ser universitario era peor que ser prostituta o ladrón. Así de sencillo. Murieron cualquier cantidad, era la época de represión, y mi tesis podía fomentar el comunismo porque podía hablar el médico en la lengua del paciente. ¿Qué pasó? Desaparecieron todas las tesis de la universidad, solo quedó en la biblioteca de la facultad del colegio médico y las que tengo yo en mano, y de ahí se desaparecieron todas. Pero, ¿a qué voy? Formé una nueva corriente de pensamiento, pues que yo sepa, después hubo 2 o 3 que hicieron prontuarios, hicieron muchas cosas para apoyar la comunicación del médico con el paciente indígena, porque tenemos una cantidad de personas totalmente analfabetas. Bueno, ese fue un ensayo, porque dígame usted la bibliografía, no había. A ver, bueno, sí había los abecedarios de cada una de las lenguas y se acabó. Pero creo, en mi opinión, que fue más
contributivo que haber hecho una investigación donde la exigencia está plasmada en leyes externas y no en lo que uno lleva por dentro. De repente le pude responder eso y yo apoyo el hecho de que no haya tesis, sino que se pase a ensayos donde el estudiante se le permita disponer de su capacidad racional y de pensamiento en la construcción de nuevas ideas que den paso a una nueva corriente de pensamiento. Doctor, la Universidad Panamericana, sus estudiantes, sus catedráticos y sus personeros le dan las gracias por haber tomado su tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros, y que le damos un aplauso al doctor. Muchas gracias. Y un aplauso también fuerte para ustedes por haber hecho su tiempo y estar aquí. Yo creo que el aprender y tener conocimiento y el avanzar nos hace el desarrollo personal, familiar y de la nación. Muchas gracias. Tenemos un cafecito, un snack aquí a la par en la pérgola para que conozcan un poquito el sexto nivel por lo menos de la universidad y podamos socializar un momento unos con otros. Aquí hay estudiantes de varios grupos de la universidad y gente muy interesada en el aprendizaje, sobre todo teológico, bíblico. Y la pregunta es, ¿ya sacaron a la luz cuál es el primer libro que nos habla de Dios? La naturaleza o la creación. Estuvo antes que la Biblia, ¿verdad? Sigue siendo la observación para todos. Así que muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a tomar un cafecito o una agüita y a participar un ratito. Y el que pues tiene que irse, muchas gracias de parte de la Facultad de Teología.